Vamos a comenzar con un nuevo atributo de Dios, que es su justicia. Como ya venimos aprendiendo clases pasadas, recordemos que el atributo más importante de Dios es su santidad. ¿Por qué? Porque la santidad hablaba de que Dios es alguien apartado, muy diferente a lo que hay, lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, como derivado de eso, nos vamos a dar cuenta que cualquier otro atributo que se derive de Dios va a ser fundamentado en el primero. Dios no hace justicia como nosotros la conocemos, la hemos conocido a lo largo de la historia, pues mucho menos en un ámbito celestial, ¿no? O Dios como juez de toda la tierra. Entonces, bueno, vamos a comenzar a definir primero la justicia. ¿Qué es la justicia? Vamos básicamente a ver el término legal, porque obviamente cuando hablamos de justicia hablamos de términos legales, pero ¿cómo lo define tal vez el mundo o la sociedad en la cual vivimos? Y este puede ser una definición general mundial. Y dice así, la definición de justicia, que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y básicamente para no hacernos bolas nos tendríamos que quedar con este último punto. La justicia es básicamente darle a cada uno lo que le corresponde. Muchas veces hemos visto de que cuando nos metemos a ver imágenes de justicia, por lo regular aparece la balanza, ¿no? La balanza que está perfectamente equilibrada. ¿Por qué? Porque ahí es un símbolo de justicia, algo equitativo, algo que es parejo. Pues bueno, ahí podríamos describir mucha simbología, pero bueno, no estamos aquí para aprender leyes, ni mucho menos, ¿no? Estamos para aprender la palabra de Dios. Entonces, bueno, como estamos hablando de los atributos de Dios en un ámbito de justicia, estamos hablando de que Dios es justo. Dios verdaderamente da a cada uno lo que le corresponde. Esa es la esencia que nosotros queremos ver de Dios. Pero antes de desarrollar la palabra, vamos a ver a lo largo de la Biblia, obviamente lo dice, pero vamos a ir a unos textos claves en donde la palabra abiertamente y tajantemente afirma que Dios cumple con esta característica en sus atributos. Dios es justo. Vamos a ir primero que nada, bueno, vamos a avanzar aquí. Listo. La definición de justicia, bueno, ya se las di. Entonces vamos a ir al primer pasaje que se encuentra en Salmo 145, versículo 17, donde vemos la primera afirmación de este hecho acerca de Dios. Y 17, perdón. Y dice así, justo es Dios en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Ahí es un versículo evangélico totalmente, porque ¿cómo es que Dios es justo? Pero también Dios es misericordioso. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ok. Aquí ya básicamente lo que nos importa es la primera parte del versículo que dice, justo es Dios en todos sus caminos. Todos es todos, ¿ok? Vamos a ir a otro pasaje que encontramos en la Biblia en donde también afirma esto y vamos a ir a un pasaje que se encuentra en la ley, en el Pentateuco. En este caso estamos hablando de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, y dice así, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Básicamente ahí la palabra recto está totalmente apoyando y recalcando la primera palabra, Él es justo y recto, ¿ok? Entonces está dándole una exaltación, esto es un ámbito muy judío, a la primera palabra que es la esencia de su justicia, ¿ok? Vamos a un penúltimo pasaje que se encuentra nuevamente en Salmos, en este caso es el Salmo 119, y vamos a ir al versículo 120, leo para ustedes, y dice así, mi carne se ha estremecido, aquí está hablando obviamente el salmista, una persona que escribió el Salmo, dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti. ¿Por temor de quién? Por temor de Dios. ¿Pero por qué? Y de tus juicios tengo miedo. Imagínense, aquí pues es una revelación muy grande. Y más adelante, justamente en ese mismo salmo, en este caso en el versículo 137, dice así, justo eres tú, oh Dios, y rectos tus juicios. Pues aquí nuevamente la segunda parte del versículo está alimentando a la primera parte, que es justo eres tú y rectos tus juicios, ¿ok?
Entonces aquí nuevamente estamos viendo un ámbito algo muy judío que está alimentando. Cuando un judío quería enfatizar algún término o alguna idea, él amontonaba un término sobre otro término. Vamos a poner un ejemplo, cuando Dios se le aparece a Moisés y se le revela en una declaración que dice: yo soy Jehová, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, dice que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Esa parte de la iniquidad, la transgresión y el pecado no está siendo necesariamente haciendo al lector que vaya y defina cada una de esas palabras. No, el término general judío utilizado en ese aspecto es de que Dios perdona todo tipo o género de pecado, ¿ok? Básicamente son partes que encontramos aquí. Justo eres tú, Jehová, y rectos tus juicios, ¿ok? Entonces, para darnos un poco más de panorama acerca de esta palabra justicia, vamos a apoyarnos en otras palabras. No podemos separar la palabra justicia de estas palabras que encontramos aquí abajo, que yo las puse como palabras claves: ley, juicio, juez o justificación. ¿Ok? ¿Por qué no podemos separar estas palabras? Porque entonces estaríamos deslindando el término mismo de cualquier nación, pueblo, cultura, cosa que conocemos en un ámbito moral o ético. Entonces, aquí es donde comienza lo interesante. Vamos a ver entonces para qué sirve la ley o un juicio, porque no puede haber justicia sin leyes y mandamientos, porque entonces, ¿en base a qué te estarían juzgando? No tendría sentido, ¿ok? Entonces, vamos a determinar en los dos ámbitos, en cómo el ser humano lo ve, pero también en cómo Dios lo ve. Y aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de la verdadera santidad de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que el hombre de ninguna manera tiene la más mínima idea de lo que es justicia, como el juez de toda la tierra y de todo el universo lo ve. Él la creó, él, su misma esencia y carácter personal es eso. Dios es justo, recto sus caminos, él es juez de toda la tierra, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo no quiero que pierdan de vista y es la esencia que yo quiero que ustedes se queden en esta clase. Cómo Dios ve la justicia y cómo el hombre ve la justicia. Y si ven que la justicia de Dios es totalmente distinta a la del hombre, entonces eso exalta su santidad. Su santidad es apartado. Recuerden que esa es la esencia de que Dios es santo. Su justicia no se compara a ninguna otra justicia hecha por una mente humana, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es el propósito tal vez de las justicias, las leyes o los jueces o los juicios humanos? Vamos a un ámbito humano. Básicamente, pues toda nación, digo, no estoy hablando o generalizando de que todas las naciones funcionan así, no, ¿por qué? Porque cada una se rige de acuerdo a culturas, éticas morales, prácticas, hábitos, etcétera. Pero voy a poner la esencia misma de las leyes y la justicia en todo país. Imagínense un país que no tuviera leyes o que no existiera una constitución, que no existiera algo regulatorio, ¿no? Se me ocurre en cualquier nación. Pues imagínense el caos verdaderamente que podría generar este hecho. O sea, no estaríamos muy lejos verdaderamente de ser como esta famosa película de 12 horas para sobrevivir. No sé si algunos han visto esa película donde son 12 horas en la que según el gobierno permite que las personas hagan lo que quieran y no existen las multas, no existen las restricciones, nada, eres totalmente libre de romper las reglas. Y vemos que en esa película los personajes, pues bueno, se vuelven locos, empiezan a matar, empiezan a robar, empiezan a hacer disturbios, empiezan a hacer lo que su regalada gana les da. Y podríamos pensar que es ciencia ficción, pero no estamos muy lejos de la naturaleza misma que Dios marca que somos a poder llegar a un punto así si verdaderamente las leyes dejaran de existir. Es una realidad muy grande, o sea, lo podemos ver como ciencia ficción, pero la realidad es de que no, el ser humano es capaz de cometer atrocidades como esas y aún peores, ¿ok? Entonces, vamos a seguir la línea. Que ahorita yo te dijera, no sé, amor, ve por favor al vecino que me cae bien gordo de tu calle y rómpele sus vidrios, pónchale sus llantas y ráyale todo el carro. Ella, humanamente o tal vez fisiológicamente, biológicamente, ¿hay algo que le impida hacerlo? No.
O sea, ella tiene la fuerza para ir a hacerlo. Ella tiene, pues, tal vez las ganas. Ay, estoy bien estresado, ahorita sí me ayudaría a empezar a pegarle al carro. Es más, hasta a mí también me cae gordo, ¿no? Estamos ejemplificando todo, ¿no? O sea, humanamente ella tiene todas las capacidades a su favor para hacerla. Pero ¿por qué tal vez podría haber un punto de restricción que ella me diga, no, amor, ¿cómo crees? A ver, ve y pégale tú. ¿Por qué? Porque ella sabe que pueden pasar muchas cosas si ella llega a hacer ese acto. Primera, le van a hablar a la policía y a ella la van a meter a la cárcel por alterar la vía pública, pues por invadir espacios ajenos y dañar propiedad ajena, o sea, por muchos delitos. Entonces ahí resumimos algo, la ley. Las funciones de la ley tienen algo que regula y sonará en serio exagerado, pero restringe nuestra maldad. Es una esencia misma. Y a veces sí, o sea, esto es una realidad muy grande. Sí sé que ahí en los espacios políticos no tenemos a los mejores políticos, no tenemos a los mejores legisladores, no tenemos a los mejores jueces, pero piénsenlo por un momento que la Biblia dice que Dios mismo instituyó y puso ahí a esas personas. A pesar de que sus leyes son tal vez, pues sí, no las mejores, pero imagínense que no estuvieran. Cada quien haría lo que fuera y sería alguien libre de que si alguien le hizo algo, él lo podría matar y nadie quien le diga, ah, mira, el artículo tal dice que si tú matas, va a pasar esto. Imagínense las autoridades que hasta cierto punto regulan nuestra maldad, por así decirlo, porque no creo que si tú haces algo malo te van a pasar cosas buenas, pues no, obviamente hay una penalización que tiene que ser negativa a nuestros actos. Entonces, imagínense que no existieran. Nosotros verdaderamente tenemos que dar gracias a Dios porque el que Él haya puesto ese tipo de personas que regulen, que saquen leyes y que traten de darle un orden social a esto, es una misericordia muy grande de Dios. Sucedió en el Antiguo Testamento y aquí es la esencia misma de que Dios fue el primero en hacer eso. Dios fue el primero en instituir una ley para regular la maldad de los hombres. ¿No me creen? Vamos a recorrer atrás en la historia. Síganme los que han leído la Biblia, no les será difícil entenderme, pero ok. Entonces, vamos a ver, bueno, ya vimos el propósito de las leyes humanas, que es pues tratar de conservar el orden, vivir una mejor calidad de vida, darle un mejor futuro al mundo, entre comillas. Esa era la esencia desde que se crearon las leyes y pues dirías, si esa era su meta, bueno, creo que están muy lejos, al contrario, creo que se están alejando cada vez más, porque todos estamos de acuerdo de que el mundo en lugar de que avance y vaya mejor, todo lo contrario, cada vez está haciendo peor. Entonces, pues bueno, ya vimos lo que realmente puede hacer la justicia humana. Pero okay, vamos a ver el propósito de la ley, pero en este caso la ley del juez de toda la tierra, la ley del que todo lo ve, la ley del que todo lo sabe y todo lo escudriña, ¿ok? Es la ley de Dios. Entonces, eso lo vamos a encontrar en Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3. Dice aquí, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál ley? Pues el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Para qué sirve la ley? Y aquí está. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Pero básicamente la esencia misma está aquí. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Cuáles transgresiones? Tú dirás, yo cuando he transgredido a Dios, vámonos más atrás. Génesis 8:21. Pero antes de ir a Génesis 8:21, sucedió algo antes. ¿Qué pasó? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre, creó los mares, los montes, los valles, todo lo que vemos, lo que no vemos, como dice Colosenses, las cosas invisibles, visibles, huestes, potestades, todo fue creado por él. ¿Qué pasó? Él lo hizo todo perfecto. Pero sucedió un acto, un hecho que cambiaría la historia de la humanidad desde ese momento en adelante. ¿Qué pasó? El hombre se creyó con la autoridad de retar a Dios y le desobedeció.
¿Qué pasó? Lo podemos tomar de diferentes contextos, pero la esencia misma de la caída del hombre fue de que el hombre desobedeció la palabra y la ley ordenada por Dios. ¿Cuál fue? De todo fruto del árbol puedes comer, mas del fruto de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día, aquí está la advertencia, la ley y la consecuencia, así se manejan las leyes. ¿Cuál es el artículo, por ejemplo, al cual te están incitando que respetes? Pero también está la consecuencia, y Dios mismo así lo estableció. Del árbol del ciencia y del conocimiento no comas, porque, ahí está el porqué, el día que lo hagas morirás. Y ahí hay muchas aplicaciones. En el momento en el que el hombre come del fruto prohibido, en sí el acto de comer no fue el pecado. ¿Qué de malo tenía en comer un fruto que tal vez el desobedecer a Dios, el retar la autoridad y el mandato de la ley del juez de toda la tierra, que es perfectamente justo y santo, es el acto más vergonzoso del hombre, retar a Dios? Esta criatura sacada del barro se atrevió a retar al sempiterno. ¿Y qué pasó? Fueron abiertos los ojos del hombre y conoció el bien y conoció el mal. Pero fuera de la muerte, tal vez en un ámbito de conocimiento, también está la muerte espiritual. ¿Qué pasa? El hombre hablaba directamente con Dios, el hombre interactuaba directamente con Dios, el hombre tenía acceso totalmente a Dios. En el momento en el que el hombre peca, hay una separación espiritual y Dios se aleja del hombre. Bueno, más bien Dios se aleja del hombre, porque Dios es un Dios que aborrece el mal, aborrece el pecado. ¿Y qué pasa? Se dio cuenta que la criatura que había cometido se había convertido en eso que Dios tanto aborrece, en maldad. Y otra aplicación que es la esencial que yo quiero aplicar a la justicia de Dios es de que el hombre, en ese momento que pecó y se separó de Dios, el hombre ahora tomaba decisiones por él mismo. Y ese fue el error más grande que trajo una maldición al ser humano. ¿Por qué? Porque ahora todo lo bueno que Dios había hecho el hombre lo torció y lo utilizó a como se le dio la gana. ¿Y qué pasó? El hombre no conocía la muerte. Por primera vez los seres humanos comenzaban a morir. El ser humano no conocía para los que aquí sepan algo de ciencia, la ley de la termodinámica se hizo totalmente visible en el momento en el que el hombre pecó. Ahora, todo lo que sucede a partir de ese momento tiene un deterioro. Todo está expuesto a deteriorarse desde ese momento. ¿Qué pasó? Caín mata a Abel, la muerte no existía. Comenzaron las mentiras. Comenzó el miedo cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Dice, escuché tu voz y me escondí por de miedo. El hombre no conocía el miedo. El hombre no conocía la vergüenza. Cuando Adán y Eva estaban desnudos en el huerto del Edén, decía que no se avergonzaban. Pero ¿qué pasó en el momento en el que ellos pecaron? Dice la Biblia que pasó esto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y esta aplicación que dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, eso habla de que el hombre ahora quiso remediar su pecado a su manera y no pudo. Por eso es de que Dios dice más adelante, dice que les hizo vestidos de pieles, algo bien hecho. Remedió, ahí está su misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? Pecado tras pecado, los hombres se inclinaron a adorar dioses ajenos, había maldad, comenzaron las orgías, comenzaron las mataderas, comenzó la esclavitud, la depravidad del hombre comenzó a hacerse visible. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo te lo advertí. Ahora tú tomarás decisiones por ti mismo y ve a lo que llevó a la humanidad, a que todo lo que Dios conocía lo hizo a su interpretación, pero ahora lleno de maldad.
Y esto incluye la justicia. Dios tenía una justicia perfecta, pero el hombre le dio su propia interpretación. ¿Y qué pasó? Pues nunca más volvimos a ver una justicia verdadera como la de Dios, hasta que vino Cristo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la misma Biblia lo dice. ¿Qué pasó? Dios en su misericordia quiso remediar eso y quiso darle otra oportunidad al ser humano de reconciliarse con Dios. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio. Vino el diluvio y mató a todo ser viviente que había en la tierra para tratar de remediar eso y a través de Noé tratar de introducir al ser humano a una nueva esperanza, que Noé hiciera las cosas bien. Pero ¿qué pasó? En el momento en el que las aguas bajan y Noé baja del arca, dice que plantó un viñedo y Noé se emborrachó. Entonces pasó lo mismo. Y Dios tuvo que decir esto. Desgraciadamente, dice Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y aquí está el punto: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente que he hecho. Y aquí la palabra juventud no se requiere necesariamente aplicado a alguien de 15 años, 20 años, no, la palabra juventud aquí se refiere desde su niñez. Desde que nace ya el ser humano nace malo. Y tú dirás, ay Dios, estás exagerando en este pasaje. ¿Cómo es que el ser humano nace siendo malo? Sí, como ya lo hemos dicho en clases anteriores, ¿quién tiene que enseñar a un niño a mentir? A ser egoísta, a ser berrinchudo, a ser envidioso, a ser patea, que esto, que pega. ¿Quién de nosotros le enseñó a sus hijos a hacer eso? Nadie. Eso lo aprenden solos. Dios, en su palabra, es la historia misma tuya y mía. Por eso una evidencia más de que la palabra de Dios es la verdad, ¿ok? Entonces, halló Adán, conoció el bien y el mal, lo interpretó a su idea y todo lo que vino era hacia su idea. Cuando nosotros escuchamos la palabra de, ay, pero la Biblia dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, sí. ¿Qué hay en nosotros que a veces decimos, eso no es justo? ¿Por qué? Porque Dios puso una justicia en nosotros. Porque a veces cuando vemos que están maltratando a alguien decimos, no, eso no está bien, porque Dios, tú sabes que a él no le gusta que está bien. Pero el hombre le dio su propia interpretación y eso pues hizo que se torciera todo, porque nosotros nunca tendremos el nivel de interpretación que Dios lo tiene, porque él lo tiene único y a su manera. Entonces, hace el pacto con Noé y le dice, no volveré a maldecir la tierra, pero ¿qué pasó? Misma historia. Dios ve que el ser humano se sigue degradando, sigue pecando. ¿Y qué pasa? El meollo de todas las cosas. Dios le da una ley a su pueblo. Él hace un pacto con Abraham, eso lo vemos en Génesis, y le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese es otro tema. Pero entonces, Dios elige a Abraham y de ahí un pueblo que él elige y decir, de aquí saldrá el Salvador, de este pueblo, pero este pueblo es mío. Entonces, ¿qué hizo Dios? La esencia de Dios para su pueblo desde Génesis hasta Apocalipsis ha sido uno, que su pueblo fuera santo. Eso no es negociable para la vida del cristiano. Y la misma Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios, así que eso no es negociable. Si tú te dices cristiano y tal vez tu vida no es, tu prioridad no es la santidad, bueno, no quiero bajarte el ánimo, pero podías hasta dudar de tu profesión de fe, porque es algo que Dios mismo pone en ti, porque Él dice, tú eres mi pueblo y eres apartado, y es lo que el Dios pone en ti de querer buscar todos los días, tratar de querer buscar y esforzarte por ello. Entonces, Dios le da la ley a Moisés y le dice, esta es mi ley. Bueno, entre los 10 mandamientos que ya todos conocemos, hay una ley muy grande, pero la esencia misma de la ley de Dios no la tenemos que ver como un Dios, como el padre posesivo que dice, no, mi hijo lo quiero tener aquí en una burbuja y no quiero que te diviertas, no quiero que salgas, no quiero que esto, no quiero que el otro. Y ese es un error que cometen muchos al momento de estudiar la ley de Dios y dicen, ay, pues qué Dios tan restrictivo, que este Dios no conoce la diversión, que este Dios no conoce
vivir la vida loca y esto y lo otro. Eso es lo peor que tú puedes pensar acerca de la ley de Dios. Porque la ley de Dios es igual que el padre que ve que el niño está jugando en un árbol y que se puede caer y le dice, hijo, bájate de ahí porque te vas a caer. Esa es la esencia misma de la ley de Dios y le dice, hijo, yo te amo, tú eres mi pueblo, tú eres Israel, el pueblo que yo elegí, pero entiende, todas las naciones del mundo creen que tienen una ley y en unos pasajes le dice, ¿quién como tú, Israel, que tienes leyes tan perfectas y maravillosas como las que Dios nos ha entregado? Entonces Dios le dice a Israel, mira, yo sé que a ti te encanta tener sexo con muchas mujeres, pero ¿sabes qué? Yo creo el sexo para el matrimonio, porque te quiero cuidar, porque entiende, tu vida no va a estar bien si tú no amas a una sola mujer. Oye, hijo, mira, sí, yo inventé el disfrutar, el banquete, yo inventé el que tú disfrutes una buena comida, pero mira, en otros pueblos andan abusando de eso y lo vuelven en gula, en glotonería, y mira, los andan ahí. Es lo que Dios hace con su ley. Nos ama tanto que en su amor nos dio una ley diciendo, hijo, no veas esto como que no quiero que tú tengas rienda suelta a tus sentimientos y a tus emociones, sino que yo te amo tanto que te digo, por favor, no hagas esto, no mates, no adulteres, no codicies, no desees la mujer de tu prójimo, acuérdate del día de reposo. Esto quiero que yo hagas, porque la ley que yo te doy es totalmente diferente a todas las leyes que existen en el mundo, y eso te hace a ti, Israel, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo único que es mío. Mi esencia misma, mi santidad te la entrego a ti en mi ley. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese es el propósito de la ley de Dios. Y pues más adelante, ahorita Cassandra les va a dar unos ejemplos muy buenos acerca de aplicadamente cómo el ser humano llegó a ver la ley y cómo Dios la veía. Y eso va a hablar mucho de la persona que está escribiendo la ley. ¿Ok? Entonces los dejo con amorcito. Para tanto, hola, buenas noches. Y pues bueno, me tocó una parte algo complicada porque al fin y al cabo Dios nos muestra que su justicia para nada es como la nuestra y de verdad que es temible porque la justicia de Dios, aparte de verla perfecta, también da miedo porque para nada se compara a la nuestra y con varios ejemplos que tengo, les haré ver cómo literalmente tendríamos que temer, eh, porque Él para nada es un juez como el mundo, Él no es alguien que maneja la justicia como nosotros lo vemos en este mundo. Bien lo decía mi amorcito en un ámbito de que cuando abrió el Señor nuestros ojos y ver el bien y el mal, lo hicimos simplemente a lo que nosotros creíamos. Porque ahora es muy fácil el ámbito de decir, esto yo lo veo bien, esto yo lo veo mal. Ya hiciste justicia propia, pero la justicia de Dios es la perfecta y la correcta. Entonces, también algo con lo que quiero empezar aquí es que muchos hablan acerca de Dios es amor, Dios casi todo lo permite porque ama a sus hijos. O sea, es increíble que mucha gente se base en eso. Y claro, Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo. Y esa justicia no es justicia como nosotros lo vemos, porque llega muchísimo más allá de lo que podríamos nosotros pensar. Y el primer ejemplo que les voy a dar es acerca de un hijo rebelde. Hay que ser muy sinceros. Cualquier padre que tenga un hijo y que es rebelde, que le encanta salir a fiestas, que le encanta tomar, que le encanta llegar, no sé, a las 6 de la mañana, perdón, porque se aventó una fiestota con los amigos, que no pide permiso, que hace lo que quiere, mucha gente lo justifica y llega a decir, está en la edad de la punzada. Eso es algo muy común que llegan a decir las mamás en estos tiempos. Y es por ese amor que le tienen a sus hijos y que lo ven como ídolos, como de no le digas nada, que haga a mi hijo, que salga, que se divierta, que esto, que el otro, permítele, etcétera. Entonces, ahí estamos viendo
cómo el humano marca una justicia. Tal vez muchos dicen, bueno, voy a castigarlo. ¿Sabes qué? No vas a salir en un mes. ¿Sabes qué? No sé, tipos de castigos que llegan a dar a los hijos. Pero nunca se manifiesta un castigo tan grande como lo marca la Biblia a lo que tienes que hacer a un hijo rebelde. Así que vamos a Deuteronomio 21, versículo del 18 al 21. De verdad que cuando yo estaba leyendo esto, yo no lo podía creer. Yo dije, yo debí de ser apedreada literalmente. Yo tuve que vivir eso, ¿no? Porque creo que seríamos mentirosos todos al decir que hemos sido hijos perfectos, porque al fin y al cabo hemos hecho enojar y molestar a nuestros padres y de una y de mil maneras, ¿no? Entonces es ilógico que este castigo no haya aplicado a mí, no haya aplicado a alguno de ustedes. Vamos a ver qué dice Deuteronomio. Ok, versículo 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, vean el juicio que daba Dios a esos hijos rebeldes. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Vean esta justicia que marcaba Dios. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. A mí este tipo de juicio se me hace una completa locura. Y no solamente es un juicio al hijo. Al fin y al cabo, vean el trabajo que pide Dios a los padres, porque dice, llevarán ellos a sus hijos. No como lo hacen ahora de que los guardan, los encubren, no, mi hijo, no, esto, el otro. Dios les decía, tú como padre vas y lo llevas con los ancianos. Qué prueba tan difícil para los padres y qué juicio tan fuerte para un hijo rebelde. Esto muestra claramente cómo la justicia de Dios para nada se parece a la nuestra. ¿Quién diría, ay, mi hijo es rebelde, voy a llevarlo para que lo apedreen y lo maten? Creo que nadie en este mundo hasta dirían, qué mala madre. ¿Qué le pasa? Pero esta es la justicia que marca Dios. Por ser quien es. Y algo con lo que termina, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Era un juicio que temblaba y que, como les decía al inicio, o sea, los juicios de Dios eran de temerse grandemente, porque sabías que casi todo terminaba en pena de muerte. No era un ámbito de ve aquí, ve allá, no. Imagínate al padre viendo a su hijo que lo están apedreando y que va a morir ahí. Ese es un juicio perfecto. Muchos decimos, ay, sí, que se haga justicia. Necesito que terminen con esto y el otro y demás, pero a ver, que la justicia sea contra ti, ¿crees que te va a gustar? Porque es la justicia que merecemos, es la justicia que marca Dios, que es perfecto. Ese no es solo un ejemplo. Para mí, ese fue uno de los más fuertes, pero todavía vienen más. Ahora vamos a hablar un poco el tema de la virginidad. Ahora ya es un tema del cual la gente se burla. En un ámbito de decir, ay, tú eres virgen todavía.
y es así como de, ay, no, pobrecita, y hasta te invitan, ¿no? A decir, no, ya deberías de dejar de ser virgen, busca a alguien, conoce, o en un ámbito de, antes de que te cases, vive, conoce, disfruta. O sea, vean hasta qué punto llega el hombre a decir, y la mujer obviamente, en un ámbito de decir, la virginidad ya no tiene ninguna, algo bueno, por así decirlo. Al contrario, es algo X, algo tonto, algo que ya pasó de moda. Tú disfruta tu sexualidad. ¿Qué te marcan ahora los psicólogos o los estos que se dedican a un tema sexual? No, es que tienes que probar, es que tienes que, porque así vas a saber que, así vas a saber el otro. El mundo está arraigado a eso. Y ahora en vez de ver a una mujer o a un hombre virgen como algo hermoso, ahora lo ven como qué tonto, qué pena que siga siendo virgen, qué pena me da tu mente tan retrógrada de que dices, no, vamos a ver lo que marcaba la ley de Dios cuando alguien perdía su virginidad y qué tan santo es ese acto, qué tan importante es para Dios ese acto, como lo veíamos en el hijo rebelde, cuánta importancia es para Dios que los hijos respeten y obedezcan a sus padres. Aquí lo mismo, cuán importante era para Dios que una mujer y un hombre estuvieran vírgenes hasta el matrimonio. Vamos a Deuteronomio 22, ahí adelantito, 20 y 22. Dice, mas si resultare ser verdad que no se ha hallado virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Para Dios no era un ámbito de decir, ay, qué padre, perdió su virginidad. No, era algo santo, era su ley perfecta y algo que decía, esto no se puede romper y si se rompe, mira, esta va a ser la justicia que va a ir contra esa persona. Va a morir. Va a morir. Veamos qué tan diferente es la justicia de Dios, la ley misma de Dios. Porque al fin y al cabo aquí lo que estamos mostrando es cómo la ley de Dios no era como nosotros de, ay, no pasa nada, hazlo, no va a traer muchas consecuencias. Fíjate que en la ley de Dios sí te traía consecuencias y graves, que era tu muerte. No era un ámbito de, ay, te van a señalar, ay, esto, ay, lo otro, no, muerte. Mujer no virgen, muerte. Hombre no virgen, muerte. Hijo rebelde, muerte. Vamos a otro ejemplo. En el tema de madre y padre, como bien les comentaba, para Dios es algo sagrado el hecho de que nosotros respetemos a nuestros padres y hay un mandamiento que literalmente lo dice. Honra a tu padre y a tu madre. Para empezar, que sea uno de los primeros mandamientos, es algo mega importante y aparte es el primer mandamiento que tiene promesa. Ahí muestra la importancia de ser respetuosos, honrar a nuestros padres. Y ahora lo tomamos como algo X. Ahora lo tomamos como de, ¿qué le voy a estar haciendo caso a mi papá? ¿Qué autoridad tiene sobre mí? Yo ya estoy grande, yo ya puedo hacer, yo esto, yo lo otro. Todo se basa en eso, en un ámbito de, ya no necesito que mi papá esté atrás de mí. Mi papá no puede decirme qué hacer, qué no hacer. Ya nos sentimos grandes y demás, pero al fin y al cabo siempre van a ser tus papás y siempre tienes que honrar a tus papás. Así estés casado, claro. La Biblia marca un orden. Primero, cuando tú te casas, obviamente siempre es Dios y estés casado, estés soltero, Dios está en primer lugar. Pero cuando tú te casas, tu esposo o tu esposa ocupa el primer lugar terrenalmente hablando. Y después vienen tus papás, pero eso no quiere decir que vas a dejar de honrar a tus papás.
siempre tienes que honrar a tus papás. Y ahora, de verdad, o sea, yo a veces lo he platicado mucho con Amaury. A veces, cuando antes de que yo fuera nacida de nuevo, yo tenía unas actitudes con mis papás horribles, yo no convivía con mis papás, yo veía a mis papás como una carga, yo veía a mis papás como un ámbito de, ay, no me dejan divertirme, no me dejan salir, no esto, tantas reglas, yo ya me quería salir de mi casa. Cuando el Señor abre mis ojos, es un ámbito de decir, tienes un tesoro en tu casa, tienes un tesoro en tu hogar, disfruta a tus papás. No sabes hasta cuándo van a estar, pero cómo ahora vemos a nuestros papás como una carga. Y ha habido hijos que maldicen a sus papás en un ámbito de decir, ay papá, casi te odio. Hay personas que han salido de su boca ese tipo de palabras. Y vean lo que Dios marcaba con eso. Vamos a Levítico 24, versículo 15 y versículo 17. Levítico 24, 15 y 17. El primero. Levítico 24, 15 y 17. Ok. Ay, no, esperen, creo que me equivoqué. Sí. 24, 17. Sí, aquí que estoy hablando de padres, perdón, me equivoqué de versículo. Era Éxodo. Éxodo 21, 15 y 17. Sí. Ok. Dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Y no solo eso, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. ¿Cuál es el juicio de nosotros? Llegamos a decir en un ámbito de, ay, no seas así con tu papá, es tu papá, esto y el otro, ¿no? Pero, ¿saben? Somos bien hipócritas, porque sí damos consejos de, ay, tu papá, no seas así, pero con nuestros papás, ¿cómo somos? Preguntémonos eso, veamos ahí la maldad del hombre que es como de tú haz, pero yo no quiero hacer. Ese es un juicio que nosotros marcamos y que ahí muestra cuánta depravidad hay en nosotros como de tú hazlo, porque yo no, a mí no me importa, pero lo que tú hiciste es pésimo. ¿Cómo vas a hablar así de tus papás? Y Dios ve quién eres tú como hijo con tus papás y dice, ¿qué me estás hablando? ¿Dónde está tu justicia, no? Que ni siquiera tú la aplicas y la demandas a alguien más. Es una locura, literalmente. Ahora vamos a hablar un poquito de un tema del secuestro. ¿Qué pasa humanamente y en las leyes? Aquí hablando precisamente de México, ¿qué pasa cuando alguien comete un secuestro? ¿Cuál es lo que se demanda? ¿Cuál es la justicia que se marca para alguien que ha practicado el secuestro? Aquí lo marca. El delito de secuestro se le aplica de 15 a 70 años de prisión y de 500 a 2,000 días de multa. Vean de qué manera marca un ámbito de secuestro que es algo horrible. Es algo que, digo, yo nunca lo he vivido, ¿no? Pero al fin y al cabo tú analizas todo lo que lleva el hecho de que estés en un lugar donde sabes que puedes morir en cualquier momento, que para nada es gente buena tratándote, debe de ser algo horrible y que lo manejen en un ámbito que dice, ¿sabes qué? 15, 70 años. Y hay gente que secuestra y secuestra y secuestra. Y ponle, son 15. Sean los años que sean, pero ¿sabes qué? Sigue viviendo, sigue estando en una celda. ¿Qué marca la ley de Dios en esos casos?
Y justamente también está ahí en Éxodo. Éxodo 24:16. Perdón, Éxodo 21. Tengo un tema ahorita con los versículos, una disculpa. Dice, asimismo el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Aquí no hay un tema de, bueno, ve, enciérralo. La ley de Dios es directa. Y como lo hemos visto en estos ejemplos, todos terminan en un ámbito de morir, porque su juicio es perfecto. Hay muchos que tal vez este ámbito de Dios justo, dicen, es que ¿cómo? Yo no conocía a ese Dios que fuera o que hiciera esa justicia. Todos conocen al Dios misericordioso, todos conocen, pero estamos hablando de un juez que no puede sobornarse, de un juez al cual no puedes decir, ay, bueno, vamos a hacer esto, perdóname. No, si es justo, vamos a hacer justicia directamente. Y aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. Muchos el Antiguo Testamento ven a Dios como alguien malo. Pero ¿saben por qué lo ven malo? Porque su juicio humano es el malo. El juicio de Dios es el perfecto. Y nosotros hacemos ver a Dios como si fuera, ay, bien malo. No, eso es lo que merecemos. La misma palabra dice, el pecado, ¿cuál es el pago del pecado? Muerte. No es un ámbito de hablar algo X, es muerte. ¿Qué merecíamos nosotros? Muerte. Por mentira, por esto, por el otro. Es como Amaury lo mencionaba. El simple hecho de lo que hicieron Adán y Eva, ¿qué causó? Muerte espiritual. Ellos murieron en ese momento. Ellos estaban vivos con Dios. En cuanto muerde Eva y Adán el fruto, ellos murieron. Ahí te muestra Dios su justicia. No fue un ámbito de decir, bueno, esto, el otro. No, murieron espiritualmente. Ya no respondían a lo de Dios. Ya eran simplemente ellos andando conforme a sus concupiscencias y conforme a lo que ellos veían bueno y a lo que ellos veían malo. Pero Dios ya no estaba en su ecuación. ¿Y qué pasó con esto? Dios tuvo que traer los mandamientos. ¿Por qué? Porque el hombre estaba basado en un ámbito de, no, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Esto está bien ante tus ojos, pero mira, ante Dios esto no está bien. Para nada está bien. Ahora vamos a un tema de asesinato. El asesinato está castigado humanamente y aquí en México dicen una pena que va desde los 15 a los 20 años de prisión como mínimo, elevándose hasta los 25 años, si es que hubo más asesinatos. ¿Qué creen? La ley de Dios, ¿creen que iba a decir un ámbito de, sí, está bien, métanlos a la cárcel, porque asesinaron? La misma palabra dice, ojo por ojo, diente por diente. Se pagaba con muerte. No podías manejar un ámbito de decir, hay un asesino, pobrecito. En serio, yo hace no mucho, y es lo que le comentaba a Mauri, llegué a ver un video, y yo creo que tal vez todos ustedes vieron ese video, en donde un ladrón es encontrado en una combi asaltándola y todos los hombres que estaban ahí pudieron bajarlo, lo golpearon hasta que murió. Después veo las entrevistas de la familia del ladrón. ¿Y qué decían esas mujeres? ¿Por qué lo mataron? Él nada más era un ladrón, pero no le hacía daño a nadie. O sea, vean hasta qué punto entra el juicio del humano. Querer defender lo indefendible, literal. Y así es como actuamos. Ese es un claro ejemplo de cómo es la justicia del hombre y cómo es la justicia de Dios. Es increíble que nosotros como humanos queramos jactar, queramos decir, no,
hay que verlo de esta manera. No hay que ser tan malos, no hay que esto, no hay que el otro, los sobornos, etcétera. O sea, siendo muy sincera, yo siento que hasta al humano le complace romper las reglas. ¿Qué pasa cuando ves un botón rojo y dice no oprimir? ¿Cuántas ganas nos dan de oprimir ese botón rojo? Estamos hechos para literalmente no cumplir con las leyes. Nos cuesta demasiado. Porque como lo decía mi amorcito, la maldad está dentro de nosotros. ¿Y a qué estamos inclinados? A hacer lo malo. Necesitamos de Dios para poder hacer algo bueno. ¿Saben cuándo una persona puede ver la ley de Dios como algo perfecto? Cuando es nacido de nuevo. No puedes verla perfecta cuando no eres nacido de nuevo, porque vas a decir, ay no, qué malo, cómo nada más mataba gente. Mucha gente en el Antiguo Testamento lo ven a Dios como un asesino, cuando no estaban viendo que estaba haciendo justicia. ¿Y qué es lo que merecíamos todos? Cuando Dios te salva, cuando Dios te permite ese nuevo nacimiento y conoces lo depravado que eres como ser humano, dice, Señor, cuánta misericordia has tenido de mí, que no has hecho tu juicio que yo merezco, que es la muerte, porque no merecemos otra cosa. Otro ejemplo que puedo darles, Pablo Escobar. Yo creo que todos han escuchado de Pablo Escobar. Narcotraficante, yo no sé a cuántas personas asesinó, tema de drogas, lavado de dinero. Digo, mencionar los delitos que él hizo, o sea, es una lista de nunca acabar. Pero me es impresionante cómo en su país se estaba postulando para presidente. Y la gente lo estaba apoyando, la gente decía, no, sí, con Pablo Escobar, esto y el otro, es bien buena gente, ayuda a los pobres, ayuda a esto. ¿Sabes qué? Tú no conoces lo que hacía o qué, o lo pasaste a segundo plano porque estabas teniendo un beneficio de parte de él. Vean cómo nosotros cambiamos la justicia en un ámbito de decir, bueno, si me beneficia, pues lo ayudo. Si me beneficia, pues bueno, hago como que no sé nada. Lo mismo con el Chapo, mucha gente, yo veía en redes sociales, no sé si era de burla o de meme, que espero que haya sido de meme, que muchos decían, estaríamos mejor con el Chapo como presidente. ¿Qué pasa por nuestra cabeza como humanos? Desde ahí podemos ver cómo la justicia del hombre ni siquiera se puede llamar justicia. No hay justicia en nosotros. Pero como lo decía mi amorcito, dentro de nosotros exigimos justicia. ¿Qué pasa cuando alguien hace contra nosotros algo? Deseamos que se haga justicia con él. Y de las maneras más horribles, pero no fuera alguien de nuestra familia al cual quieren hacerle justicia porque es como de, ay no, perdónalo, entiéndelo, es que está pasando por esto. Con Dios no era así. Con Dios fallaste la ley. Mira, no vengas a hablarme, a decirme esto, el otro. Se cumple mi juicio, que es muerte. Aquí lo cañón y lo impresionante es que quiero hacerles ver que Dios, para empezar, no es como nosotros. Punto. Su ley no es como la nuestra y su justicia para nada es como la nuestra. ¿Qué pasaría cuando nosotros estemos frente a Él y que Él sabe todo de nosotros? O sea, todo. Sabe cuando nos robamos un chicle, sabe cuando le dijimos ciertas cosas a nuestros papás, cuando nos pasamos un alto, etcétera. ¿Cómo nosotros vamos a estar frente a ese juez que es justo y que ninguna ley, ninguna regla la pasa como, no pasa nada? Estamos hablando del juez justo de toda la tierra y no de una persona que para nada es justa como nosotros. Dios nos juzgará en base a su ley. ¿Entendemos eso? ¿Ante qué Dios nos vamos a presentar? Esta serie que habla de los atributos de Dios es para que conozcan quién es Dios verdaderamente y no se queden con el Dios que ustedes se forman en su cabeza y que yo tenía en mi cabeza y que Amaury tenía en su cabeza.
Pero ¿saben cómo van a conocer más de Dios? Lean la palabra. Ahí está quién es Él. Muchos van a decir, ay, esto no sabía de que Dios era justo. Sí, Dios es justo. Y hay que temer de su justicia, porque su justicia es perfecta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esa idea de que solo Dios es amor y que Dios perdona todo? No, necesitas conocer quién es verdaderamente Dios para saber ante qué Dios te estás presentando. No me imagino ese momento en el que lleguemos y estemos frente a Él. A Él no se le puede ocultar nada. Él lo sabe todo. Desde que nacemos hasta que morimos, supo todo el mal, el daño que hicimos a otros. ¿Cuántas veces rompimos y quebramos su ley? Eso es de temerse. Y aquí estamos hablando de un ámbito de su justicia perfecta. Pero si Dios nos permite tener la clase la siguiente semana, van a ver una gloria inminente en Cristo. Pero bueno, aquí termino mi parte. Doy entrada a mi amorcito para la conclusión. Amor, está apagado tu micrófono. Perdón. Sí, Bueno, amor, pues después de todo este aprendizaje acerca de la justicia de Dios, pues la verdad es de que pues la conclusión consiste en la advertencia de Dios a los que no guardan sus leyes, porque hay un pacto y que quede bien claro de una vez por todas, existe una sola manera en la cual tú te puedes ir al cielo, sin la ayuda de Dios, por así decirlo, porque ese es otro tema hablando del Evangelio. Recuerden que ya tenemos esos temas. Es simplemente no pecar en toda tu vida, desde que naces hasta que mueres. Es la única manera que tú te puedes ir al cielo por tus obras, ¿ok? Pero miren lo que dice Gálatas. A todas las personas que se creen muy buenas o se creen muy justas, porque todos los que, perdón, lo tenía aquí para leérselo sin la traducción que tenemos en las Biblias, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, Pablo citando el Antiguo Testamento, maldito todo aquel que no permanece, no dice en las cosas que sí te salen bien, en las que no, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y otro punto que a veces pues vemos y a veces vemos la justicia como la ve el hombre, ¿no? Y a veces nos jactamos de nuestro propio pecado y decimos, bueno, pero es que yo ya no soy tan malo, o sea, sí, antes era bien malo, antes sí, Dios tal vez no me hubiera podido haber perdonado, pero ahorita ya soy más tranquilo. Pero ni la ley humana aplica así, mucho menos la de Dios. O sea, imagínate que yo entro a casa de Cassandra y le hago un relajo, destruyo su casa, sus carros, sus bienes, y yo me desaparezco por 10 años, pero ella supo que yo lo hice. Entonces, dentro de 10 años, ella me encuentra y me demanda, y yo le voy a decir al juez, ah, sí, juez, pero ay, no invente, ya tiene 10 años que sucedió eso, yo ya cambié, yo ya soy diferente. ¿La justicia aplica así? No, tú lo hiciste en algún punto de tu vida y la justicia demanda que tú pagues el precio de tus actos. Entonces esto nos tiene que poner a reflexionar grandemente de que Dios se acuerda de cada cosa que tú hiciste a lo largo de tu vida. Él conoce todo y cada pecado, cada pensamiento, cada palabra, Él la va a medir con vara de una justicia perfecta. Dios no se deja sobornar, Dios no se deja solapar porque entonces perdería la esencia misma de su carácter. Él es justo y recuerden que el principio de justicia es darle a cada uno lo que merece. ¿Ok? Entonces es el primer pasaje que pues no hay que hablar mucho, ¿no? Todos estamos bajo maldición porque no hemos permanecido en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y volvemos a lo mismo, Dios no nos va a juzgar de acuerdo a la Constitución mexicana o no sé en el país en el que vivas, de acuerdo a su palabra. Su palabra es universal y su palabra es fiel y confiable. Entonces, vamos a ver otra reflexión que está también en su palabra. Esto lo encontramos en Salmos 7, bueno, ahí lo tengo. Dice, Dios es juez justo. Aquí ya Dios está hablando como el juez de toda la tierra, que va a medir, pues nuevamente, toda tu vida. Dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente
Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y el último versículo que vamos a citar, porque yo sé y me he topado con personas que no les cae muy bien Dios, mucho menos su palabra, y tal vez hasta ahorita en nuestra maldad podemos pensar, bueno, qué Dios tan estricto, qué ley tan estricta, oye, qué onda con esto. Pero sabes que también Dios tiene una palabra para personas que llegamos a pensar en algún punto así, y dice así, pero Dios dice al perverso, una persona perversa es una persona insensata, alguien que dirían por ahí cerebro de cacahuate. ¿Con qué derecho citas mis enseñanzas y hablas de mi pacto o de mi ley? Si te molesta cuando te corrijo y no prestas atención a mis palabras, haces amistad con ladrones y te juntas con los que cometen adulterio, siempre estás diciendo mentiras, engañando a la gente, haciendo el mal, hablas mal hasta de tus propios hermanos, calumnias al hijo de tu misma madre. ¿Y saben cuál es el error más grande que puede cometer el ser humano? Pensar que Dios es igual que él. Pensar que Dios es de que, ay Dios, pero todos somos humanos. Ay Dios, pero oye, recuerda de, ay, yo soy tu junior. Oye Dios, pero pues todos pecamos. Sí Dios, pero oye, ay, miras como que no pequé. Mira, ese es el error más grande que puede cometer el ser humano. Crear un Dios en su mente. Y también tiene Dios respuesta para estas personas. Hablas mal hasta de tus propios hermanos, calumnias al hijo de tu misma mamá. Hiciste todo esto y yo no dije nada. Entonces pensaste que yo era como tú, pero te voy a reprender y te acusaré cara a cara. ¿Ok? ¿Cuántos pecados ya hemos acumulado? En cuanto más Dios nos presta de su aire, porque el aire no es gratis, el aire es de Él sostiene el universo, más avanza nuestra condena, es la realidad. Es una realidad muy grande. Dios, pues bueno, Él no pasa nada por alto. Dios, es otro error del ser humano muy grande. Como dijo Cassandra, de que cuando a veces nosotros solapamos nuestra maldad. Eso no es muy diferente desde el huerto del Edén. El ser humano no solamente hace cosas malas, sino todavía, como dice mi amorcito, defiende lo indefendible. Adán y Eva pecaron en contra de Dios y cuando Dios les dijo, ¿qué pasó? Adán, ¿qué dijo? Es que la mujer. ¿Qué me diste? Y Eva, ¿qué dijo? Es que la serpiente. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Es la realidad misma de la historia a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia. Y créanme también que ese es el plan más grande del diablo, que no conozcamos a Dios, porque nosotros vamos a vivir de la manera en que yo les digo, no pasa nada, Dios es mi cuate, Él es misericordioso, Él es amor. Pero recuerda que su justicia es totalmente en contra de nosotros. Entonces, recuerden que un día Dios, aquí hablando en el Salmo 7, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días, dando a entender cuando Él va a venir a hacer un juicio a vivos y a muertos. Y Dios va a venir un día a hacer un juicio a todo el mundo y a cada ser humano de acuerdo a cada obra que ha hecho. ¿Por qué? Porque el ser humano ha vivido toda su vida como si Dios nunca le hubiera dado una ley la cual obedecer. Y esa es la realidad tuya, la realidad mía. Y es por eso que nosotros nos vimos en la necesidad. No, es más, ni nosotros no agregamos nada a esto. Nosotros somos solo los pecadores redimidos por la gracia de Dios. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo la justicia, toda esa justicia, y eso es muy poca, se vino a cumplir y a establecer en la obra más gloriosa que ha sucedido en la historia, Cristo, ¿ok? Vamos a ver cómo Cristo es la justicia misma de Dios revelada, porque dice la Biblia que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Exacto. Y tú dirás, ok, ¿cómo puedes juntar el Evangelio, la buena nueva, con la justicia de Dios? Si se supone que su justicia está en mi contra, ¿cómo es que se cumple a través de la persona de Cristo? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, bueno, sí, tal vez esta clase la dejamos un poco más en suspenso
Ya me preocupé, pero es bueno. Me da gusto que te preocupe. Me alegra, porque en serio es parte del problema más grande que hay hoy en día en las iglesias y en la humanidad. No conocemos quiénes somos y no conocemos quién es Dios. Y eso juega mucho en contra de nosotros. Y es por eso el propósito de esta serie y el propósito del lema de nuestro canal. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú envías.